Muy buenas tardes para todas y todos. Les saluda Luis Guillermo Solís, director interino del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida y expresidente de la República de Costa Rica. Les doy la bienvenida a este evento que tendrá como principal tema de discusión hacia una nueva bipolaridad no polarizada, conceptualización teórica e implicancias para las relaciones internacionales de América Latina. For those of you who are following us in English, please be aware that we have simultaneous translation or interpretation, and you can access that interpretation through the button at the bottom of your screen. Este es un evento que organizan el Centro para América Latina y el Caribe, Kimberly Green, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y el Jack D. Gordon Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad Internacional de Florida. Nos sentimos muy honrados de estos copatrocinios que constituyen una triada de entidades que estaremos realizando varios de ellos a lo largo del próximo año académico. Y agradezco especialmente al CARI su disposición de compartir a sus expertos y a sus estudios con nosotros en un esfuerzo por conocer mejor la dinámica de las relaciones internacionales, particularmente el papel de China en la política exterior de los países latinoamericanos. También quiero agradecer en esta tarde, aquí, mañana, en otros lugares que nos escuchan, la presencia de nuestros expertos y experta del día de hoy, a quienes brevemente voy a presentar antes de darle la palabra a mi distinguido colega Fabián Calle de CARI. La doctora Cristina Eguizábal, quien es profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica, y de la Universidad de Costa Rica, ex embajadora de Costa Rica en Italia. El doctor Hussein Kalut, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. El profesor y rector Francisco Rojas Aravena, de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, quien nos acompaña desde Nueva York. Y, por supuesto, nuestro presentador, autor del documento que será colocado en las redes de nuestras instituciones después de esta presentación, el doctor Roberto Rosell, presidente de la Fundación Vidanta, director del Comité de Estados Unidos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y profesor de la UTDT de Buenos Aires, Argentina. Ella y ellos serán quienes conduzcan este panel que modero con muchísimo gusto, pero principalmente constituyendo, como lo es para LAC, un gran honor en la realización de este evento. Le doy la palabra ahora a nuestro colega Fabián Calle para que también él pueda referirse a esta serie de actividades que vamos a realizar próximamente. Fabián. Muchas gracias, presidente. Solo unos breves segundos para agradecer su liderazgo y su ayuda en transformar este proyecto en realidad, que nació el año pasado en algunos chats durante plena cuarentena entre el querido amigo Frank Mora y el que habla. También un saludo muy afectuoso a Brian Fonseca, que siempre está bien predispuesto a actividades con colegas de la región. Para nosotros es un orgullo, en nombre del CARI en general y en especial para el comité que lidera el doctor Roberto Rosell, que es el comité de los Estados Unidos, abordar esta problemática que en cada uno de nuestros países siempre está vigente en el debate político, en el debate periodístico y en el debate académico, que es cómo posicionarse frente a esta bipolaridad. Un saludo a todos los panelistas, varios de ellos grandes amigos, y le paso la palabra al doctor Roberto Rosell, que va a ser de disparador de este evento con su paper. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Solís. Muchas gracias, Fabián, por la presentación. Yo también celebro llevar a cabo este proyecto LACFIU y CARI, que me parece tan importante, y participar con esta primera presentación en el marco de este proyecto y con amigos y amigas tan queridos de tanto tiempo. Yo lo que voy a hacer
es una breve síntesis del paper que les hice llegar y que contiene ideas sobre la formación del orden que tenemos por delante. Y voy a dividir la presentación en dos partes. Esto es, me voy a referir primero a lo que creo que son las características básicas del orden internacional emergente, poniendo el acento esencialmente en el proceso de transición de poder. Brevemente a la principal dinámica que surgiría, digamos, de este orden en formación, y finalmente a sus implicancias para América Latina. Yo creo que este proceso de redistribución de poder global entre Estados Unidos y China tiende a configurar un orden internacional bipolar. Esto es un orden formado por dos únicas superpotencias, por dos estados significativamente más poderosos en toda la gama de atributos de poder que el resto. Esto no implica desconocer el papel de otros actores relevantes en la política internacional, pero sin ninguna duda están en escalones mucho más abajo de China y de los Estados Unidos. Alguna literatura, cuando se refiere al tema y procura caracterizar la estructura de poder global, habla de una estructura multipolar desequilibrada, pero en definitiva están diciendo lo mismo, esto es, hay dos estados que son significativamente mucho más poderosos que los demás. También en el paper señalo, y lo digo muy brevemente, descarto la idea de la apolaridad, que es una idea que fue presentada por Richard Haas ya hace varios años, en 2008, una idea en la que se pone el acento no tanto en la concentración, sino en la difusión del poder como producto precisamente de un proceso de distribución de poder en varias manos y en varios países. Y yo creo que, bueno, esta visión no es una visión incorrecta, pero plantear este proceso como un cambio tectónico en las relaciones internacionales me parece que es muy engañoso, porque que haya difusión del poder no implica que no haya al mismo tiempo concentración de poder, y esta concentración se está dando claramente en manos de China y de los Estados Unidos. La estructura entonces emergente desde el punto de vista de la distribución del poder material va a ser una estructura bipolar, por más que haya otros actores públicos y privados con cuotas diferentes de poder. Y esta concentración de atributos de poder en dos estados hará sentir su peso sin ninguna duda sobre el resto de los estados secundarios y menores del sistema internacional. Este sería entonces para mí el primer rasgo a marcar, que es una estructura de poder bipolar. El segundo rasgo tiene que ver con lo que podríamos llamar la polarización del sistema. A diferencia de la Guerra Fría, como todos sabemos, que era una bipolaridad con bloques rígidos y bloques poco permeables, esto es, con un alto nivel de polarización, y entiendo la polarización como una condición sistémica caracterizada por la adscripción voluntaria o forzada de los estados menores a uno de los polos. La impresión que yo tengo es que esta bipolaridad va a ser no polarizada, de ahí el título de la reunión que hoy nos convoca, dado que la mayoría de los estados va a procurar precisamente no polarizarse, dicho de una manera más sencilla, no plegarse a ninguno de los polos, sin que esto implique necesariamente equidistancia en todos los temas. El tercer rasgo que yo marcaría, además de la bipolaridad y la no polarización del orden internacional de información, y siguiendo la clásica distinción entre sistemas homogéneos y heterogéneos que nos propone Raymond Aron, es que este orden va a ser heterogéneo. Esto es, los polos tienen distintos conceptos de la política y están organizados de acuerdo a otros principios y valores que son en gran medida contradictorios. Y esta heterogeneidad entre los polos no tiene el carácter irreductible del de la Guerra Fría, pero involucra igualmente una disputa muy fuerte entre sistemas opuestos sobre modos de organización y gestión de la sociedad. Y lo concreto entonces es que esta oposición de ideas y valores como tercer rasgo del orden de información es una variable interviniente en la rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China, que no solo tiene el potencial de agravarla, encierra asimismo el riesgo
de obstaculizar o impedir acuerdos necesarios en materia de reglas de coexistencia, de agudizar desconfianzas recíprocas, de cometer errores de cálculo y de malinterpretar al otro, y de transformarse en un factor disruptivo, real o potencial, en las relaciones de Washington con los otros estados. Esto entonces sería, a mi juicio, lo que caracterizaría a este orden de información: la bipolaridad, la no polarización y la heterogeneidad. El segundo aspecto que quiero marcar, y muy brevemente, es que la competencia entre China y Estados Unidos, por razones sistémicas y que tienen que ver con la distribución del poder, es una competencia inevitable. Yo estoy usando una fórmula, inspirándome en la clásica fórmula de Alonso de la Guerra Fría, paz imposible, guerra improbable, que resumo en competencia inevitable, cooperación imprescindible. Esto es, los dos polos están condenados por factores sistémicos a rivalizar, y esto, digamos, impone una rivalidad sistémica que se va a instalar por muchas décadas, y por otro lado, a cooperar esencialmente para enfrentar problemas de naturaleza global que nos afectan a todos. ¿Cuánto van a cooperar? Bueno, este es uno de los grandes temas abiertos en la discusión. Lo que sí yo quiero marcar es que no hay que confundir, y quiero ser muy fuerte y firme en esto, la inevitabilidad de la rivalidad con la confrontación. Esto es, la competencia es inevitable, la confrontación puede evitarse. Digo esto para salir de esta lectura simplista que una vez se encuentra de Tucídides, y que además se pone en términos de la trampa de Tucídides, cuando en realidad el hecho de que haya o no confrontación no depende tanto de factores de distribución del poder material, sino de lo que hagan quienes gobiernan, ¿no? Bueno, respecto a el carácter de esta bipolaridad chino-estadounidense, es claro que no está predestinado. Uno podría pensar esta rivalidad trabajando con dos extremos de un continuo. En un lado podríamos pensar en una rivalidad rígida, digamos, con fuerte competencia, con desacrope económico, con una fuerte rivalidad en términos también de ideas y valores, con estados menores y secundarios que van a tender a polarizarse, y en el otro lado, del extremo, una rivalidad más flexible, más cercana a lo que llamábamos distensión en los años de la Guerra Fría, donde se mantiene una fuerte interdependencia entre los dos polos, y por otro lado hay espacio para esto que estamos llamando la no polarización, y además espacio para la colaboración, tanto para hacer frente a temas globales como para manejar con reglas de coexistencia la rivalidad sistémica entre ambos polos. ¿Dónde vamos a estar? Eso es imposible de saber, pero evidentemente el proceso político de la política internacional va a depender mucho del lugar en que nos situemos en el marco de estos dos extremos que acabo de señalar. Quiero ahora terminar con las implicancias de este orden de información para América Latina, y concretamente de la rivalidad sistémica entre China y Estados Unidos para América Latina. Yo quiero marcar aquí simplemente tres temas, que obviamente cada uno merece un desarrollo posterior, y en todo caso quizás con tiempo lo podamos hacer. El primer tema que quiero marcar es que esta rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China tiende a constituirse en el principal driver de carácter general en la determinación de la política exterior de Washington hacia la región. Esto es, la creciente presencia de China y la influencia de China tiende a convertirse en un driver fundamental de la política exterior de Estados Unidos, y acá vale la pena recuperar la clásica tesis de Peter Smith en Taylor for the Eagle, que todos ustedes conocen, pero simplemente la leo para quienes están iniciando en los temas de relaciones internacionales, y la tesis dice lo siguiente: los determinantes fundamentales de las relaciones Estados Unidos-América Latina han sido el papel y la actividad de los actores extrahemisféricos, no Estados Unidos ni América Latina en sí misma. En otras palabras, las relaciones interamericanas han formado un subsistema dentro de un sistema global como un todo. De acuerdo con este razonamiento, entonces, la competencia global con China, cuando
involucra a América Latina, tiene un fuerte componente geopolítico, porque se trata de la incursión de un actor extrarregional en la región, y por primera vez en la historia, Estados Unidos está enfrentando este proceso que ya enfrentó antes, pero lo que quiero marcar ahora es que lo hace en una posición de declinación relativa, tanto a nivel global como a nivel regional, y por otro lado, frente a un actor de un tamaño, la cantidad de recursos y la capacidad de influencia, como ninguno de los que tuvo que enfrentar en el pasado. El segundo efecto, además del driver general que tiene esta competencia global sobre América Latina, es que cambia la escala de relevancia relativa de los países de la región para Washington. Voy a dar un ejemplo muy simple para que esto se entienda. Los países del Cono Sur, la Argentina, mi país, por ejemplo, siempre ha tenido una relevancia estratégica muy baja para los Estados Unidos. Esta relevancia estratégica está cambiando en términos relativos por la presencia de China, por lo que China hace en nuestros países y por lo que hacen nuestros gobiernos con China. Entonces acá hay un doble efecto, una doble acción que está generando más preocupación, más interés en Estados Unidos y que lo compele a actuar. Yo estoy llamando a esto el fenómeno de la periferia penetrada, que es un fenómeno que estamos trabajando ahora más en detalle con Fabián Calle, y que es un fenómeno que se adosa en términos de convocar la atención del centro y compelerlo a actuar, al que llamamos también con Fabián Calle hace varios años en un paper que escribimos en 2008, de la periferia turbulenta. Esto es, turbulencias en América Latina que determinan en gran medida la acción de Estados Unidos, y ahora tenemos que agregar este otro fenómeno, que es el de la periferia penetrada por un actor extrarregional que, como dije antes, tiene un tamaño, una capacidad de acción como ningún otro en el pasado. Este fenómeno de la periferia penetrada se agudiza en condiciones de bipolaridad, porque la bipolaridad, citando al maestro Kenneth Walsh, tiene un vicio, y este vicio es la sobrereacción de los polos frente a acontecimientos que suceden en sus relaciones bilaterales como en las periferias. Y a su vez, esta reacción se identifica en las relaciones centro-periferia de 4 maneras que quiero marcar, porque a mí me parece que esto es interesante para avanzar conceptualmente en el tema que estamos trabajando. Digo 4 maneras. La primera, cuando la distribución del poder global se da en beneficio del actor extrarregional, que es el que interviene, el que penetra. Cuando la bipolaridad avanza en dirección de una mayor rigidez, algo que probablemente suceda, de acuerdo si uno ve cómo está evolucionando la relación China-Estados Unidos, claramente van en dirección de una mayor rigidez. Cuando la rivalidad involucra diferencias ideológicas y culturales, y cuando el país subordinado de la periferia es gobernado por fuerzas o alianzas inclinadas a favorecer o a privilegiar los vínculos con el actor extrarregional. De este modo, la competencia global entre China y Estados Unidos está muy presente en las relaciones que tenemos los países de la región, tanto con China como en Estados Unidos, y que además adquieren una cierta dinámica triangular que las contamina. China, como todos sabemos, no se presenta al mundo como un país que ofrece una ideología verdadera, pongo esto entre comillas, como un modelo superior de organización social y política como sí lo hace Estados Unidos, pero claramente su capitalismo de Estado y su modelo de gobernanza autoritaria es visto en muchas partes de la región con creciente simpatía, especialmente por sus éxitos en materias de reducción de la pobreza y como un camino a seguir en un momento en que la democracia liberal está en retroceso en todas partes del mundo. Yo recuerdo artículos que se escribían en la primera década de este siglo, que decían, bueno, sí, China tiene más presencia, su presencia es más económica, tiene intereses energéticos, pero se hablaba de que el modelo político no era un modelo atractivo para la región. Bueno, esto está empezando a pesar, y obviamente este es un elemento que también juega en este síndrome, en esta dinámica de periferia penetrada a los ojos de Washington. Y precisamente por esto hay un tercer efecto de esta competencia global entre China y Estados Unidos, que tiene que ver con la contaminación de la política interna. Y esta contaminación de la política interna lo veo
muy claramente también en la Argentina y en otros países de América del Sur, tiende a aumentar las fracturas domésticas en sociedades que ya están muy divididas, sociedades empobrecidas y altamente movilizadas. Bueno, yo diría que estos son los tres efectos así básicos desde el punto de vista de América Latina en lo que hace a la competencia global entre China y los Estados Unidos. Y a mí me parece que acá deberíamos tener otro debate, que el eje de este debate es, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Pero yo creo que esto es parte de lo que quizás podamos discutir cuando vengan las preguntas, y seguramente va a ser un tema central de los análisis en las próximas reuniones de este proyecto tan interesante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Fabián. Quedo totalmente abierto a las preguntas. Muchas gracias, Roberto, por esa presentación sucinta, pero muy interesante de este concepto de la bipolaridad no polarizada. Allow me to say to those of you who are following us in English that there is an interpretation button that you can use if you so desire. It's at the bottom of your screen. Ahora vamos a iniciar con los comentarios, y al final de esta segunda ronda, esta primera ronda más bien de comentarios, vamos a empezar a tomar algunas preguntas de la audiencia que pueden trasladarnos por vía del Q&A, de las preguntas y respuestas, que es uno de los iconos que tienen también en la parte de abajo de la pantalla, si así lo desean. Entonces, sin más preámbulo, la doctora Cristina Guizábal. Cristina, buenas tardes, tiene la palabra. Muchas gracias, Luis Guillermo, y muchas gracias a LAC por la invitación a participar en este coloquio. Es un placer para mí, me da la oportunidad de ver amigos que tenía mucho tiempo de no ver y de conocer a nuevos colegas. En mi comentario yo voy a seguir la misma división que establece Roberto. En un primer tiempo voy a referirme a la relación sino-estadounidense y después a las implicaciones que eso tiene para América Latina. Sin embargo, me voy a situar en mi comentario en un nivel de análisis diferente al nivel de análisis en el que se sitúa Roberto. Él se aproxima a la relación entre las dos superpotencias desde un nivel de análisis o en un nivel de análisis sistémico. Y yo lo haré tomando las políticas, o sea, lo haré a nivel de las políticas exteriores, tomando estas últimas como las unidades de análisis. Entre China y Estados Unidos hay, a diferencia de la relación que existía entre las dos superpotencias de la Guerra Fría, hay una profunda interrelación en lo económico. Estados Unidos y China, tienen un comercio bilateral sumamente importante. Las multinacionales estadounidenses o de origen estadounidense son grandes inversionistas en China. Pensemos a Apple, que tiene sus principales fábricas de teléfonos, computadoras, iPads, etcétera, en China. Microsoft, las fábricas de automóviles, etcétera. China además detiene una parte importante de la deuda estadounidense. De hecho, China y Japón son los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Estamos hablando de trillions, de miles de billones de dólares de deuda de Estados Unidos con China. Entonces, ahí hay una interrelación, una interpenetración muy grande que establece un tipo de relación, digamos, siguiendo los conceptos propuestos por Roberto, de ahí la no polarización. Sin embargo, en el plano estratégico y geopolítico, sí son rivales cada vez más claros, en la medida en que China adopta una actitud más agresiva, sobre todo en la región Indo-Pacífica.
es a juicio de muchos, un juicio que yo comparto, la región destinada a convertirse en el primer teatro de rivalidad chino-norteamericana, chino-estadounidense. En esta rivalidad estratégico-política, Estados Unidos defiende su primacía en el plano del balance de poder y de la integridad de sus zonas de influencia. Bueno, América Latina obviamente es una de sus zonas de influencia, ya se refirió a eso Roberto, pero digamos, aquí la zona que a mí me interesa destacar es la zona Indo-Pacífica, que es donde se está dando la rivalidad más inmediata. Y en el plano global, Estados Unidos también defiende el mantenimiento del tipo de orden mundial, del tipo de orden internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y en el que Estados Unidos ha sido primos inter pares por casi por 90 años o por 80 años. China, por su lado, aspira primero, y esto es importante tenerlo en cuenta porque ahí hay un desbalance de intereses. China espera consolidar su espacio geopolítico, el espacio geopolítico que considera nacional. Ya ha empezado con Xinjiang y con Tibet, fueron las primeras regiones digamos, con necesidad o con requerimientos de autonomía que anexaron por la fuerza y sin ningún respeto a los derechos humanos, a los derechos de culturales de estas poblaciones, etc. Más recientemente lo vimos con Hong Kong, y la tensión entre China, entre Pekín y Taipei es una tensión que en estos momentos se da con muy álgida. Tan es así que varios generales estadounidenses en sus comparecencias ante el Congreso han declarado esto como el foco más peligroso de posibilidades de enfrentamiento armado entre las dos superpotencias. Además de esta necesidad de espacio nacional, o sea, lo que China considera su espacio nacional, lo que Beijing considera su espacio nacional, también China busca establecer zonas de influencia más allá del plano comercial, que es lo que ha hecho hasta ahora, es principal socio comercial de casi todos los países del mundo. Y ahora está, con su iniciativa de la Ruta de la Seda, pues está tratando de consolidar zonas de influencia más allá del plano comercial en la región Indo-Pacífica que ya mencioné, en África y en América Latina mucho menos desde mi punto de vista. Lo otro interesante en esta rivalidad geoestratégica, geopolítica, es la utilización por parte de Beijing de lo que llamamos la guerra asimétrica, que desestabiliza mucho a la potencia rival que es Estados Unidos. Ahora, no hay que perder de vista, y esto yo creo que es muy importante también, que ambas superpotencias tienen grandes debilidades. Estados Unidos está pasando por una crisis política muy grande, que muchos temen desemboque en una ingobernabilidad en el país. Y del lado de China, pues se desconocen los límites del autoritarismo político, de la hegemonización del Partido Comunista que está llevando a cabo Xi Jinping y del capitalismo de Estado. No sabemos muy bien hasta si tanto el autoritarismo del PC como el capitalismo de Estado van a llegar a su límite.
El último aspecto que también es un signo de debilidad es el envejecimiento de la población china, que es bastante preocupante, y las consecuencias del cambio climático, que también para China son, bueno, para todos, pero para China son particularmente peligrosas, lo hemos visto con las grandes inundaciones de este verano. China se ha convertido, como dijo Roberto, el principal socio comercial de la mayoría o de muchos países suramericanos. Primero un acceso a materias primas y después ya búsqueda de más influencia con la construcción de infraestructuras, ya sea de la Ruta de la Seda, ya sea otros ventures. Ahora, yo quisiera hablar muy brevemente sobre Centroamérica y el Caribe, porque aquí se plantea algo diferente. Primero, Taiwán, Taipei, todavía tiene relaciones, o sea, la mayoría de sus relaciones diplomáticas están en esta región del mundo. Y eso es importante, eso introduce un nuevo elemento en la relación China, Centroamérica y Caribe. Porque parte de la política china es aislar a Taiwán. Y en esto ha sido bastante exitoso. Muy recientemente, República Dominicana, Panamá y El Salvador rompieron relaciones con Taipei y las establecieron con Beijing. El primero que lo hizo ya tiempo atrás fue Costa Rica. Y esto, bueno, además de aislar a Taiwán, que es una preocupación china de Beijing muy grande, los países centroamericanos y del Caribe le permiten a China no tanto acceso a materias primas ni a grandes mercados, sino acercarse al mercado estadounidense, tener cabezas de playa en puertos centroamericanos que permitan llevar sus productos a Estados Unidos. Y finalmente, ganar influencia en las zonas más sensibles de la proyección geopolítica de Estados Unidos. O sea, somos the soft belly, ¿verdad?, de Estados Unidos. Ahora, entre Estados Unidos, el driver chino, en el caso centroamericano y del Caribe, no es el único que mueve las relaciones entre la región y Estados Unidos, porque está todo el problema de la migración, que bueno, no me voy a explayar en eso aquí, y está el problema del narcotráfico. Y esos son dos grandes amenazas, o sea, dos elementos que Estados Unidos percibe como amenazas que vienen desde la región y que la región no controla. Y con esto voy a terminar. Espero haber contribuido a la discusión con mis comentarios. Muchas gracias, Cristina. Una perspectiva interesante, y agradezco especialmente la referencia a Centroamérica, que está en un punto en donde ya ahora 4 miembros del sistema de integración centroamericano tienen relaciones con la República Popular de China, y todas ellas adquiridas en los últimos 2 años, lo cual genera ciertamente un tema que ha cambiado los equilibrios en la zona. Le damos la palabra ahora al profesor Hussein Khalloud. Hussein tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente Solís, por la invitación. Es un honor estar en este panel de hoy. Un panel muy importante del profesor Russell, a quien tengo una inmensa admiración. Gracias, Fabián, por la invitación también. Y es una alegría estar en la presencia de muy distintos colegas. Bueno, yo quizá quería hablar mucho más a partir no de una perspectiva de un investigador en Harvard, sino de una perspectiva un poco más de un policymaker brasileño que ha conocido mucho más por adentro de cómo el proceso hasta China, Estados Unidos funciona en la dimensión brasileña en Latinoamérica vis-a-vis a la rivalidad entre los dos países. Obviamente no dejaré de traer también alguna
algunas perspectivas conceptuales y teóricas que quizá pueden ayudar un poco más a la reflexión del artículo o del trabajo muy bien hecho, muy profundo, muy agudo, muy singular del profesor Russell. Primero, estoy de acuerdo con el concepto de que tenemos una orden mundial bipolar, pero no es una orden mundial que guarda relación simétrica en la época de la Guerra Fría, por las razones que el profesor Russell ha explicado muy bien, ¿no? Primero porque no había una relación de interdependencia que hay hoy entre Estados Unidos y China, como había una relación totalmente de no interdependencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y también otro punto importante, porque el factor ideológico en el momento de la Guerra Fría ejercía un papel determinante en la relación de la polarización entre los dos bloques. Pero a mí hay un punto muy importante que me parece que necesitamos reflejar un poco más. Es una polarización no polarizada, pero es una polarización en transición. ¿Ah? Porque cuando Estados Unidos percibe la intensidad de la fuerza de China, especialmente en América Latina, esta polarización puede sufrir mutaciones, ¿no? Y puede forzar los países a tener que tomar partido en un momento o en otro momento en el futuro. Y esto pasa ahora con algunos países con la temática del 5G, ¿ok? Del nuevo marco tecnológico que algunos de nuestros países, especialmente a Brasil, está encontrando. Es que si llega un momento donde se ponen o se presentan a partir de un nuevo, de una nueva doctrina diplomática o nueva doctrina de política exterior de Washington, una elección binaria para que los países tienen que elegir cuál camino tienen que tomar. Entonces, este es el primer punto, una polarización que también puede sufrir un proceso de transición y una mutación. El segundo punto que me parece importante es el vacío de poder que Estados Unidos han dejado en América Latina durante 2 décadas. Es muy importante decirlo. Del 2020 hasta el 2021, hablamos de 20 años de un vacío de poder. Ese vacío de poder, China ha logrado avanzar de una forma más estructural sus intereses económicos y también políticos, ¿ok? Y la dimensión económica no necesito hablarle mucho, pero no solamente en este 20 años de Brasil, la relación comercial Brasil-China en 2000 quizá era de la orden de 15.000 millones de dólares y hoy es de 100 billones, $100 billion trade flow. Y cuanto con los Estados Unidos hoy, la relación comercial es de $30 billion trade flow. O sea, la relación Brasil-China es 3 veces más. 20 años atrás, o 2 décadas atrás, esta relación comercial estaba en favor de los Estados Unidos, algo en torno de $20 billion trade flow, en cuanto con China no pasaba de 15, o sea, 12, 13 billones. O sea, esto refleja cómo China tenía una política exterior estructurada, sistemática, organizada para Latinoamérica. Estos 20 años, los Estados Unidos han enfocado sus fuerzas en una doctrina internacional securitaria voltada al combate al terrorismo, mientras la China ha enfocado en una otra dimensión que es aprovechar el vacío de poder dejado face a esta doctrina elegida por los Estados Unidos para ocupar
este vácuo dejado en la región. O sea, es muy importante. O sea, en estos 20 años fueron precisamente los 20 años más importantes para la proyección de poder de China en la región, mientras los Estados Unidos miraban a otras partes del mundo, menos para la parte latinoamericana, menos para la parte hemisférica. Y hoy creo que Cristina ha puntuado muy bien, es que la fuerza, o creo el profesor Russell ha puntuado muy bien, la fuerza y la importancia de los países latinoamericanos no es importante en función de su peso gravitacional, sino es importante para la dimensión que estos países tienen en la relación con China. O sea, Argentina no tiene un peso importante para Washington, pero este peso pasa a ser trascendental a medida que China se torna el principal parcero comercial de Buenos Aires. Y así vale para Brasil y así vale para Uruguay. Hoy el principal parcero comercial de Uruguay no es más Brasil o Argentina, socios del Mercosur, sino es China. Bueno, entonces es importante mirarlo sobre la óptica sistémica de cómo China ha proyectado su poder en la región, mientras Estados Unidos ha pasado 2 décadas ausente de una política de contención. O sea, la nueva doctrina anti-China es una doctrina basada en la contención que emerge ahora con la nueva, de forma más estructurada y protectiva en el sentido hemisférico con la administración Biden, no con la administración Trump, que tenía mucho más una idea de una guerra comercial, no una doctrina de contención y mucho más voltada a la protección de los intereses económicos de los Estados Unidos, no a crear una cortina de defensa económico-tecnológica o techno-economy en la cuestión hemisférica, en particular en América Latina. Bueno, o sea, hablando de una perspectiva brasileña, mirando a la dinámica de esta rivalidad, uno es que la fórmula como también China ha se inserido en la región, especialmente en América del Sur, fue gracias a un vácuo de poder dejado también por Brasil, por su incapacidad en algún momento de ser el inductor principal del proceso de desarrollo económico. ¿Okay? Ese es un punto muy importante. Brasil no ha modernizado su perspectiva hasta los países en el contexto sudamericano. Este es un punto importante, pero es importante subrayar que Brasil ha sido un factor preponderante para el equilibrio político regional. Hoy creo que con el gobierno Bolsonaro, Brasil no es capaz de ejercer este equilibrio o quizá en ser un factor de estabilidad política. La estabilidad política depende en buena o en gran medida del arreglo entre Estados Unidos y China en este escenario, en el teatro geopolítico suramericano. Bien, hay un conflicto de la perspectiva teórica que tanto Kissinger cuanto Graham Allison traen en su abordaje cuanto a la temática de la rivalidad China-Estados Unidos. Allison cree que, como ustedes han leído todos, Thucydides' Trap, que la relación o la rivalidad entre los dos países está fadada a un conflicto. El final de esta rivalidad es la batalla por la supremacía y esto generaría un conflicto armado entre los dos países. Mientras la visión de Kissinger de la perspectiva teórica es un poco diferente, donde él cree
que es posible competir y cooperar en la misma intensidad. Es posible tener una rivalidad estructurada en dos pilares de la cooperación y de la competición al mismo tiempo. Pero lo importante es definir en qué cooperar y en qué competir y dónde está el punto de equilibrio en esta cooperación y competición. Bueno, el tema que me parece posible los dos países cooperar, y ya termino, es el tema medioambiental, el tema de las mudanzas climáticas. Me parece que un tema donde los dos pueden cooperar muy bien. El punto de la distinción donde los dos no creo pueden encontrar mecanismos de cooperación es lo que toca al tema de techno-economy, donde la economía del siglo XXI, la economía del futuro, va a ser el vértice de la competitividad entre los dos países. Entonces, este equilibrio que Kissinger llama la atención, definir en qué cooperar y en qué tipo de arcabouzo competir. Concluyendo, yo creo que es una rivalidad donde nunca hemos visto en la historia, porque ni el Imperio Romano tenía tantos recursos de poder como Estados Unidos tienen en la materia económica, tecnológica, inteligencia, defensa, ¿ok? E influencia política. Son los 5 vectores que determinan y delimitan el poder de una nación, ¿ok? Y tampoco una fuerza poderosa como los Estados Unidos ha enfrentado a un rival que tiene estos 5 elementos de poder en elevadísimo grado de excelencia: el poder tecnológico, militar, económico, de inteligencia y también de influencia política. Y recordemos que en este 20 años China casi no ocupaba una preponderancia en el sistema multilateral. Solamente en los últimos 5 años China ha pasado a ocupar 4 direcciones de órganos multilaterales de los 15 existentes en el sistema de Naciones Unidas. O sea, casi un tercio de los órganos multilaterales del sistema internacional. Y eso quiere decir que China ha expandido su capacidad de navegación y ha tomado los Estados Unidos aquello que los Estados Unidos han hecho muy bien en el posguerra, es su capacidad de articular en el ámbito del sistema multilateral, ¿no? Entonces es un otro reto que los Estados Unidos tienen que tratar en el ámbito del sistema multilateral. Bueno, yo me quedo por aquí. Gracias por la invitación y la pregunta que yo dejo al profesor Russell es cómo esta rivalidad impactará la orden regional, porque son múltiples tabuleros geoestratégicos que funcionan de forma independiente, pero con velocidades y intensidades diferentes. La competitividad en el compaso Indo-Pacífico se dará por una dimensión, la competitividad en América Latina se dará por otra dimensión. ¿Cómo esta rivalidad puede impactar la orden regional y cómo y si el impacto sobre la orden regional será asimétrico en una región u otra región? Muchas gracias por el espacio y por su tiempo. Muchas gracias, Hussein. Muy interesantes tus comentarios, como siempre. Ahora le damos la palabra al doctor Francisco Rojas Aravena. Pancho. Muchas gracias, Luis Guillermo. Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Felicitar a Roberto por su trabajo. Creo que coloca temas que son muy significativos en la reflexión sobre el sistema global, sobre China, Estados Unidos y sobre la proyección en América Latina. Mi primera afirmación es que no hay ninguna potencia hoy día capaz de establecer un orden global. No hay ningún Estado que tenga
esa capacidad. Y esto hace que problemas globales, particularmente el cambio climático, que pone en peligro a la humanidad, debe ser enfrentado de manera conjunta, con responsabilidades principales de los países mayores, pero donde todos y cada uno de los países tienen una responsabilidad central. Yo concuerdo con las tres afirmaciones centrales que hace Roberto y que destacó bien en su resumen: un orden bipolar que se estructurará de manera bipolar, la no polarización, y que son órdenes heterogéneos por diferencias en principios y valores. Esto se produce en un contexto de una jerarquía internacional que no está plenamente definida, donde además de estos dos actores, Roberto saca de la ecuación a Rusia rápidamente, deja a la Unión Europea en una situación intermedia, pero que son actores que tienen significación e importancia en la definición global, y particularmente la emergencia de poderes menores, pero que tienen una significación cada vez más grande en sus áreas de influencia. Turquía creo que es un caso muy claro. Hoy día el aeropuerto de Kabul lo maneja Turquía. El aeropuerto en Somalia lo maneja Turquía. Es decir, hay poderes regionales que empiezan a tener una significación muy grande. Esto no se expresa en América Latina, y vale la pena destacar que Brasil abandonó la región, tal como lo señalaba nuestro colega. México a medias, y por lo tanto, digamos, poderes que tengan significación en nuestra región hoy día no están presentes. Todo esto se da, esta carencia de una potencia capaz de ordenar, con un proceso de buscar una nueva jerarquía internacional en un contexto plagado de incertidumbres, con una falta de institucionalización, con un aumento de la desconfianza y la creciente emergencia de nuevos conflictos. Las viejas guerras no terminan de decantarse, las nuevas amenazas aparecen cada vez más importantes, y nuevos conflictos, algunos de ellos con uso de la fuerza en áreas periféricas, pero que pueden tener impactos más allá de los países específicos. Roberto también lo destaca de manera muy importante en el trabajo, y creo que es que estamos ante un desplazamiento desde hace ya un tiempo significativo, desde Europa, Estados Unidos, el triángulo atlántico, hacia un triángulo o una bipolaridad en el Pacífico, donde allí está el mayor peso de la economía mundial, la mayor cantidad de población del mundo, los desarrollos tecnológicos, el conocimiento. Y esto en un contexto donde tenemos menos guerras, pero más crisis. Es decir, las guerras no se declaran, pero tenemos cada vez más crisis de distinto tipo. Y Afganistán lo que demostró es que el poder duro no resuelve los problemas. La presencia de Estados Unidos durante 2 décadas allí no fue capaz, con el poder duro, con todo el poder al cual se han referido, todas las características de poder de Estados Unidos, ni con sus fuerzas armadas, ni con su tecnología, ni con su peso económico, ni con su peso cultural, fue capaz de resolver el tema en Afganistán, que si se coloca respecto a la contraparte, algunos casi dijeron, son personas que estaban aprendiendo hace 20 años atrás a aprender la radio y hoy día están ocupando los teléfonos inteligentes. Pero Estados Unidos no fue capaz de resolver ese problema, generando una grave situación en esa región del mundo. La distribución del poder global, por lo tanto, no termina de decantarse, y creo que eso es el elemento central que señala Roberto en esta bipolaridad, el orden que se busca constituir, pero que no termina de decantarse porque tiene demasiados elementos que están allí presentes. Y por lo tanto, en ese marco, el tema de la competencia es ineludible. Creo que eso es, a mi juicio, el valor mayor de la perspectiva de Roberto, que es basándose en la perspectiva de Aarón, en fin, esto de la competencia inevitable, pero la cooperación imprescindible. Los lazos que
estrechan entre Estados Unidos y China son de tal magnitud como los que se han referido, el caso de la deuda al cual se refirió Cristina, por ejemplo, de los bonos, en fin, es de tal magnitud que no hay posibilidades de romper esos lazos de vinculación transformándolos en un área de conflicto de carácter global. Ahora bien, en esa perspectiva, yo estoy de acuerdo también que desde la perspectiva mirando hacia América Latina, el eje y la importancia de China se transforma en el elemento crucial en la definición de política de Estados Unidos, de la geopolítica norteamericana hacia la región. El tema, digamos, de alguna manera es si es factible recuperar la doctrina Monroe en los términos más tradicionales y que en esta vez se enfrenta a una potencia que no hace o no busca o no señala que tiene un interés geopolítico de carácter militar o de cuestionar la hegemonía militar de los Estados Unidos en la región, pero sí el competir en términos económicos, y eso hace que hoy día la competencia económica entre China y Estados Unidos, tal como se ha señalado, Estados Unidos la abandonó hace muchos años. Cuando se miran las cifras de cooperación entre el crecimiento exponencial de China, hacia el año 2000 eran 12 billones, una década después eran 261 billones, y Xi Jinping dice que para el año 23 van a ser 500 billones. Es decir, ese crecimiento exponencial se muestra en todos y cada uno de los países, particularmente en el área suramericana. En este contexto, la mirada sobre distintos actores que influyen en el sistema internacional, creo que el libro de Moisés Naim sobre la difusión del poder es muy importante en términos de que poderes muy limitados son capaces de cuestionar el poder de superpotencia. Creo que eso lo demuestran Afganistán y otras guerras que no logran solución, y por lo tanto, en la perspectiva de la región latinoamericana, Estados Unidos y China buscan afianzarse en cada una de sus regiones. En ambas, cada uno declara su hegemonía. Yo creo que en América Latina estuvimos bajo la hegemonía de Estados Unidos, estamos en la hegemonía de Estados Unidos y seguiremos estando en la hegemonía de Estados Unidos. Pero no significa que Estados Unidos necesariamente tenga la preeminencia comercial en toda América Latina. Podrá mantenerla y todos los datos indican que la mantendrá, particularmente por el peso de México en el área norte de América Latina, y donde el tema de la presencia de China ha sido muy importante. Yo me pregunto que por qué razón en Costa Rica, por ejemplo, se demoró mucho la vacunación cuando probablemente el gobierno chino ofreció, al igual que a Chile, Sinovac para vacunar en Costa Rica. No llegó ni una sola vacuna de Sinovac. Supongo que no es casualidad en un gobierno definido como progresista, como el gobierno del presidente Alvarado, por presión de Estados Unidos. Estados Unidos colocó una gran fuerza cuando Panamá, El Salvador y República Dominicana reconocieron a China, pero esa es una realidad que está allí. Es poco entendible por qué Nicaragua no tiene relaciones con China. Probablemente por alguna de los cuentos que se colocan respecto a la relación entre Taiwán y algunos procesos de intencionalidad con algunos dirigentes de favorecimientos económicos. Pero el tema principal está en que en esta perspectiva entre Estados Unidos y China de carácter global, lo que señala Roberto, la disputa sobre normas es algo que está presente y que se expresa en todos los organismos internacionales. Esto es un tema significativo en el cual, por la gran deficiencia que tiene hoy día América Latina, de no tener una voz común, de no ser capaz de dialogar, América Latina no tiene ningún peso significativo en la definición de normas globales. De alguna manera, China ha colocado con énfasis el tema del soberanismo para defender lo que es la política doméstica en China y en particular algunos de los aspectos vinculados a situaciones que se les acusa por respecto al tema de derechos humanos.
Y eso permea en distintas partes del mundo. El tema del soberanismo se expresa en Europa con las situaciones de Polonia, Hungría y otros, en África con gran fuerza y también en América Latina. Lo que sí creo que vamos a ver, tal como lo señaló Cristina, es una diferencia importante entre la América Latina del Norte y la América Latina del Sur. Ahí hay diferencias importantes. América Latina del Sur, China es el principal socio comercial y eso no va a cambiar porque Estados Unidos no tiene esa capacidad para estar allí. Pero América Latina no aparece en la agenda global Estados Unidos-China. Cuando miramos lo que Roberto nos señala, en la agenda global, ninguno de los temas de la agenda entre Estados Unidos y China está América Latina, pero tenemos una agenda global en esta perspectiva que es necesario mirar y cuál será la posición de América Latina en este desarrollo. El tema principal es el desarrollo sostenible. ¿De qué manera el desarrollo sostenible es visto desde América Latina en esta disputa global? El tema de las tecnologías, tal como se señaló. China tiene un desarrollo efectivo sobre tecnología 5G que la aplica en una cantidad muy significativa de sus ciudades y que está ofreciéndole al mundo. En Estados Unidos, en Nueva York, no existe 5G. En el tema de armas autónomas, América Latina tiene una posición de restricción global de armas autónomas. Costa Rica, al igual como lo hizo con la prohibición de armas nucleares, también está jugando un rol importante en este marco. En el cambio climático, la posición de América Latina es muy importante. Y cuando se mira la agenda bilateral señalada en la reunión y en los documentos entre CELAC y China, se señalan 5 puntos que son esenciales. El primero, referido al tema de combatir la epidemia. El segundo, cómo proteger la economía y el bienestar de la gente. El tercero es cómo se promueve el Belt and Road. El cuarto es cómo aprovechar el momento de la cooperación. Y el quinto, que es algo que parece muchas veces desapercibido, es cómo se fortalece la coordinación y la gobernanza global. En esa perspectiva, creo que el tema que está presente en este organismo, que casi uno pudiera decir lo mismo que dijo Macron sobre la OTAN, que está con muerte cerebral, pero ahí está bajo el cuidado, que debió haber estado bajo el cuidado de Argentina, pero que quedó bajo el cuidado de México, que es la CELAC, que es el principal instrumento que se tiene en ese diálogo, es importante. Jorge Heine, Carlos Ominami y Fortín sacaron el año pasado un documento muy importante sobre cómo América Latina debe enfrentar esta situación, que es buscar una cierta autonomía estratégica, una neutralidad estratégica para avanzar en esto. Y yo creo que en eso coincide plenamente con lo que señala Roberto, que es cómo generar competencia estratégica, cooperación estratégica entre este triángulo Estados Unidos, China, América Latina. Y creo que lo que señala Roberto en el segundo acápite sobre competencia inevitable y cooperación imprescindible es lo central. Y eso también se refleja en la forma en que lo ve Estados Unidos, las declaraciones que él reproduce de Blinken y otros. Entonces, en esta perspectiva, el escenario que es el más factible es el de la bipolaridad flexible, y en ese escenario América Latina debería buscar un espacio para poder incidir. Pero eso significa que América Latina primero debe resolver sus propios problemas, en particular que no tenemos una voz común, que es muy grave, no tenemos la capacidad de señalar ningún aspecto de la agenda global, y ese es el gran déficit. Más aún cuando Brasil está fuera de América Latina y México a medias también. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Ahora vamos a empezar a recibir algunas de las preguntas de nuestra audiencia, pero también quiero darle a Roberto la posibilidad de hacer algunos comentarios respecto de lo que se ha dicho. Y quisiera de una vez dejar planteada la pregunta de Alejo Romano López, quien pregunta cómo las divisiones políticas domésticas dentro de los países de América Latina podrían afectar la formulación de políticas exteriores
adecuadas y de largo plazo para hacer frente a este nuevo escenario de bipolaridad. Y también hay una pregunta de Nicolás Terradas con relación al punto, Roberto, sobre la colaboración de los países de América Latina con China, como algo dominoso. Él se pronuncia, ¿es tan así hoy lo novedoso? Y no hubo una guerra fría también, donde había mucha colaboración con la Unión Soviética. Interesantes, tres preguntas para ti. Pero bueno, te dejo para que puedas reaccionar a las opiniones de tus colegas, los comentarios. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cristina, Hussein, Pancho. Muy interesante todo lo que han planteado. Hay muchas cosas para seguir avanzando. Voy a referirme a algunos puntos tratando de vincularlos. Una cosa que quiero sí marcar, cuando hablé de las implicancias para América Latina y de los drivers en lo que hace a la política exterior de Estados Unidos, lo que estoy tratando de señalar es que esta dinámica nueva, que es la de la periferia penetrada, uno la puede considerar como una especie de driver general y que uno podría decir, bueno, debería tener más impacto por todo lo que hemos dicho hasta aquí en América del Sur. Ciertamente hay otros drivers que son mucho más importantes en algunas relaciones específicas y que tienen que ver con lo que nosotros con Fabián Calle hace ya varios años venimos trabajando esta idea, es la dinámica de la periferia turbulenta, donde sí entra, bueno, obviamente el narcotráfico, donde entra el tema de las migraciones, donde entró en su momento la posibilidad de que el terrorismo se cuele hacia Estados Unidos desde América Latina. Entonces hay dos dinámicas que están funcionando en la determinación de los intereses de Estados Unidos, y sobre todo de los intereses de seguridad, que se unen y en algún momento y en alguna medida se retroalimentan, y yo creo que la tendencia va a ser a que se retroalimenten cada vez más. Entonces tenemos dos dinámicas presentes. En el pasado teníamos solo la de la periferia turbulenta como dinámica esencial que emanaba de la región, y ahora se une esta otra que es absolutamente novedosa por la dimensión que tiene, por las características que tiene, que nosotros hemos comentado. Así que yo, Cristina, tomo muy en cuenta este comentario porque es muy importante y soy consciente de esta diferencia de drivers que uno puede ver según la región de América Latina que estemos bien. Lo que pasa es que la dinámica de la periferia penetrada atraviesa toda la región y no es solo un tema de América del Sur, mientras que la dinámica de la periferia turbulenta, por su lejanía y su menor impacto en el territorio de Estados Unidos, tiene una relevancia menor para Estados Unidos, lo que no quiere decir que no tenga relevancia, como es el caso, obviamente, del narcotráfico. Otro punto que me parece muy importante y que planteó Hussein es el término de la polarización en transición, ¿no? Como que, bueno, hay que tener cuidado con esto. Porque, claro, la no polarización implica que no vamos hacia un orden en el que va a haber bloques rígidos y poco permeables, porque acá viene la pregunta que también surgió, bueno, ¿dónde va a estar América Latina? Porque en la medida en que la competencia se agudice, bueno, las posibilidades de no polarizarse deberían tender a reducirse. Esto tiene mucho que ver con lo que dije en el sentido de que si la competencia avanza o no en dirección de una mayor rigidez, una mayor flexibilidad. Y también tiene que ver con el grado de penetración de China en la región, porque comienza a tener un peso estratégico mucho mayor y las peticiones de aquiescencia por los intereses en juego que han crecido van a ser mayores de los dos lados, con lo cual vamos a estar en un lío bárbaro, ¿no? Porque vamos a estar sujetos a esta presión, porque China hasta ahora lo ha hecho menos, pero en la medida en que siga penetrando, esta presión va a aumentar. Y entonces va a ser muy difícil jugar este juego de la no polarización, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que por lo menos en un horizonte más o menos de unos 10 años, para no ir mucho más lejos, creo que esto es lo que se va a dar, porque por otro lado está este otro proceso que tanto enfatizó Pancho, de que hay otros actores y que pueden tener un impacto importante en el sentido de jugar como ejes compensatorios, que era lo que nosotros teníamos en la cabeza en la Guerra Fría cuando pensábamos en el vínculo con Europa, hablábamos de vínculos diagonales, vínculos compensatorios para frenar esta
dimensión vertical de una relación asimétrica de naturaleza más imperial. Pero bueno, hoy tenemos mucho más ejes, y esto es lo que posibilita un juego mayor. Entonces, esta sincronía del proceso, digamos, por un lado de transición hegemónica, con el proceso de difusión de poder, es el que nos da juego a nosotros y a muchos. Porque esta idea del no polarizarse está presente en todos lados. Quizás no lo verbalicen de esta manera, se usa mucho más la idea del hedging, ¿verdad? Que está muy de moda esta opción estratégica. Basta leer lo que están escribiendo los asiáticos sobre esto frente a China, para ver cómo este es un dilema que estamos enfrentando todos. Pero a mí me parece muy interesante esta idea, Hussein, de, sí, ok, no polarización, pero guarda, esto es algo que está en mutación, que puede ir para un lado o para el otro. Son muchas las variables que juegan en este sentido y que tenemos que contemplar. Otra cosa que me parece muy importante es el vacío de poder, no de Estados Unidos, que lo tenemos muy claro, en el sentido de que no se ocupó, sino el vacío que tenemos en la propia región, de la falta de liderazgo y el papel que ha dejado de jugar Brasil. En un momento esto lo hizo Argentina, ya varias décadas atrás. Bueno, lamentablemente lo ha hecho Brasil. Y esto me remite directamente a tu pregunta sobre qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de esta rivalidad sobre la región? Yo creo que va a ser fuente de problemas, va a ser fuente de inestabilidad, va a ser fuente de desorden. Ya tenemos muchos problemas que todos conocemos, pero que esta rivalidad va a jugar en este sentido, porque va a haber más peticiones de aquiescencia, como dije, de los dos lados. Esto va a fragmentar las fuerzas políticas internas, esto va a agrietar divisiones internas, y a mí me parece que va a tener no solo un efecto de agrietar diferencias internas, sino también un efecto centrífugo en el sentido de que la presencia de muchos países, este vínculo con China y otros países de la región que los de la propia región. O sea que hay una fuerza centrífuga, en este sentido el papel lo está desempeñando China. Uruguay es el ejemplo, ¿no?, por antonomasia, de una fuerza centrífuga que incide sobre un país, y por otro lado, esta contaminación que trae esta rivalidad sistémica a la región y que se va a traducir en oposiciones políticas dentro de la región, en cada país, en un contexto en que la fragmentación, yo creo, va a permanecer. Digamos, cualquier idea de unidad colectiva, de concertación de políticas, de mayor integración, me parece que en este escenario con el que estamos trabajando, digamos, en el escenario de los próximos años, 10 años, no se va a dar. Pero me parece que tu pregunta es una pregunta muy relevante que requiere mucha más reflexión. Yo jugaría acá con esta idea del vacío, no está Brasil y no hay otros, la fragmentación, la polarización interna y el efecto centrífugo, y cómo esta presión que va a venir de los dos lados va a ser una fuente de inestabilidad. O sea, van a contribuir a la inestabilidad regional. Lo que comentaba Pancho, trayendo a Allison y a Kissinger, bueno, yo estoy, como se nota en el trabajo, más del lado de Kissinger que del lado de Allison, y Pancho también te pusiste en ese lugar, creo que compartimos absolutamente la visión de este proceso, porque yo creo que hay, como dije en la exposición muy rápidamente, una lectura muy ligera de la trampa de Tucídides, que nos condenaría a una especie de conflicto, una confrontación inevitable. Y yo creo que este es un gran error, porque además Tucídides no dice eso, es una mala lectura de la guerra del Peloponeso. Y lo que claramente uno puede derivar de aquí es que la competencia sí es inevitable, pero de ninguna manera la confrontación, porque la necesidad de cooperación es tan alta, no solo en la relación bilateral, sino en términos de los problemas globales que tenemos, la necesidad de interactuar con otros, que esto va a dominar también el vínculo. Por eso a mí me parece que esta fórmula, competencia inevitable, cooperación imprescindible, creo que ayuda un poco a resumir la situación que vamos a vivir. Bueno, con respecto a las políticas domésticas y la política exterior, que es una pregunta que vino del público, digamos,
Bueno, claramente esto ya va más allá del tema que estamos tratando hoy, ¿no? Digo, por cierto, tiene que ver con el tipo de vinculación que uno establece tanto con China como con Estados Unidos. Pero bueno, estas fracturas domésticas obviamente inciden mucho en los vaivenes de la política exterior. Hay países que son más estables, otros menos. Yo, viviendo de la Argentina, ¿qué puedo decir en este sentido? Claramente, los vaivenes de la política exterior argentina, que hemos visto desde que empezamos con el proceso de transición a la democracia, para años más atrás, responden a estas fracturas domésticas que muchos han caracterizado como una especie de empate hegemónico del que nunca los argentinos podemos salir. Y esto se traduce, obviamente, en nuestros vínculos, porque así en esta fractura hay fuerzas que son mucho más proclives a tener un vínculo más estrecho con Estados Unidos, mientras que otros tienen una visión más sureña, que así se pone, y tratan de fortalecer vínculos no solo con China, sino con el sur global. Y este es el juego en el que estamos, y que también obviamente incide en la inestabilidad. En la colaboración con China y la colaboración con la Unión Soviética es una pregunta que no entendí muy bien, porque yo creo que acá estamos hablando de un juego que es absolutamente distinto. China tiene un peso en la región y además el tipo de vinculación que tiene China con la región no es el tipo de vinculación que tuvo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Estamos hablando, digamos, de un partido distinto, ¿no? Son dos, pero jugando un juego que no tiene nada que ver con el anterior. Por lo tanto, yo creo que lo que se nos viene es algo que es muy distinto a lo que caracterizó el vínculo que algunos países tuvieron más estrechos con la Unión Soviética, incluso las fuerzas externas. Porque otra cosa que es muy interesante, esto lo planteó varias veces Juan Tocatlián, es que a diferencia de la Unión Soviética, cuando hablamos de la colaboración, comillas, con China, o en definitiva los lazos con China, no hay actores de veto. Es decir, China no tiene todavía en la región actores de veto, porque las fuerzas que son por ahí ideológicamente o por su situación social mucho más proclives a tener vínculos con Estados Unidos, esto se ve mucho en América del Sur, no sé en América Central y del Norte, en América Latina del Norte. Sería interesante ver qué pasa con este poder de veto. En América del Sur, digamos, nadie veta esta relación, porque es una relación formidable para todos, y que todo el mundo hace negocio acá. Entonces, ya los que están más cerca de China por cuestiones ideológicas y por lo que tiene que ver con su lucha política interna, o los que hacen negocios con China, no tienen obviamente ningún interés en poner vetos a esta vinculación. A mí me parece que este es un factor muy interesante y que sí distingue, es otro más de los tantos, que distingue este escenario bipolar por el escenario anterior de la Guerra Fría, donde había poderosísimos actores de veto al vínculo con la Unión Soviética. Acá tenés, voy a la pregunta que llegó del público, sí una diferencia importante en estos términos en relación con la Guerra Fría. Bueno, presidente, yo pararía acá con esta primera reacción, porque no sé si mis Muchas colegas gracias. No tenemos, vamos a ver, acaba de entrar una nueva pregunta de Félix Martín, que indica que ha señalado el sistema global como bipolar, no polarizado y heterogéneo. Y dice, dada la diferencia en la capacidad individual de estos dos grandes poderes en diferentes áreas de la política global, él pregunta, ¿no sería más ocurrido teóricamente dejar a un lado la caracterización de la bipolaridad para el orden financiero y económico y pensar en un sistema multipolar en los órdenes de políticas de seguridad, armamento, inteligencia, influencia y reputación política? Interesante esa reflexión. Y segundo, ¿no cree que la polaridad del presente sistema sea más semejante al sistema antes de la Gran Guerra en 1914 y hasta la Segunda Guerra en el 39? Y desde luego, nada tiene que ver con la bipolaridad de la Guerra Fría o la que existió entre Atenas y Esparta durante la Guerra del Peloponeso. Esto da también para que si alguno de nuestros panelistas quiere participar, pues pueda también referirse a este tema. Me parece interesante la pregunta. Roberto. Bueno, yo soy consciente de que al poner tan fuerte la idea de bipolaridad, hay acá agujeros donde uno puede penetrar y criticar esta idea. Yo simplemente lo que estoy tratando de marcar es que hay dos que son distintos al resto, dos animales que son distintos al resto, lo que no quiere decir que otros animales poderosos no estén jugando. Obviamente, cuando uno piensa en estos términos, enseguida viene a la cabeza Rusia, porque Rusia es un país clave, como siempre se dice,
para generar conflictos o también imprescindible para solucionarlos, ¿no? Este es el papel que juega Rusia. Pero ni desde Beijing, ni desde Washington se ve a Rusia como un igual. Esto está clarísimo. Obviamente hay otros actores que juegan y uno podría hablar de capas. Este es el viejo esquemita con el que trabajaba Joseph Nye en los años de la Guerra Fría, sobre todo a partir de los años 70, ¿verdad? Diciendo, bueno, el mundo es bipolar desde el punto de vista estratégico militar, es multipolar desde el punto de vista económico, podés agregar si querés lo financiero, bueno, y así. Bueno, no está mal, digamos, hacer esta categoría, decir, bueno, hay países que pesan en esta área temática, hay países que pesan en esta otra. Lo que es claro es que hay dos que pesan en todas. Este es el punto. Mientras que los otros no pesan en todas. Y esta es la diferencia que yo hago. Uno podría pensar, bueno, Europa sí podría pesar en todas, pero para que Europa pudiera pesar en todas, debería tener una política exterior y defensa común, algo que es un desafío siempre presente en el caso de la Unión Europea y que está muy lejos de alcanzar y quizás hoy más lejos que antes. Entonces, bueno, a mí me parece que esta categorización es importante. Cuando los europeos hablan de autonomía estratégica, están pensando en China y están pensando en Estados Unidos, básicamente, ¿no? No están pensando en otros actores. Entonces yo creo que es útil pensar en capas, es útil desagregar áreas temáticas en función de cómo tiene que trabajar, pero desde el punto de vista de la estructura del poder global, a mí me parece claro que simplemente hay dos y que va a haber dos por bastante tiempo. Entonces, está claro para todos, lo hemos dicho, esta bipolaridad es muy distinta a la de la Guerra Fría y este rasgo distinto también creo que diferencia este escenario de estructura de poder global del que teníamos en la etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial, donde sí había varios polos, donde sí había multipolaridad, donde no había una simetría entre dos y el resto tan grande como es la que hay ahora. Así como había una simetría brutal entre dos y el resto en la etapa de la Guerra Fría. Yo sé que hay mucha gente que está diciendo, bueno, sí, vamos en dirección de una multipolaridad, un escenario comparable al de la etapa previa a la Guerra Fría. A mí me parece, de nuevo, que si trabajamos con áreas temáticas y después trabajamos con estructura de poder global, solo hay dos que se distinguen de él. Muchas gracias. Yo quisiera traer a cuento, a propósito, que pues, los tenemos a ambos en el chat, en este evento, a Francisco y a Cristina. Ellos en algún momento hicieron una utilización teórica de un concepto que durante los años 80, segunda mitad de los 80 en Centroamérica fue muy importante. Fue aquello de la autonomía relativa. ¿Te acuerdan? Ustedes escribieron un artículo ambos sobre eso. ¿Cuáles son los márgenes? Quisiera preguntarles a ellos de autonomía relativa que van a tener algunos países latinoamericanos respecto de China. ¿Es aplicable ese concepto de la autonomía relativa o estaba tan asociado a Estados Unidos que ustedes consideran que en este momento tiene un uso, digamos, de menor calado, de menor relevancia? En mi perspectiva, creo que la región centroamericana va a tener menor autonomía relativa, tal como creo que se ha demostrado hasta el momento, con el ejemplo que di de las vacunas en el caso de Costa Rica. Creo que Estados Unidos tiene la capacidad de ejercer de manera mucho más clara su influencia, su hegemonía en el área centroamericana, donde a su vez, en la perspectiva que señala Roberto de la periferia turbulenta, se concentran los principales problemas de seguridad y por lo tanto va a colocar un énfasis mayor. El comercio con China, salvo Costa Rica, en el resto de los países todavía es bastante limitado, y si es correcto lo que yo señalo, que China no está por disputar una hegemonía que tenga que ver con la geopolítica, con el peso en el área geoestratégica de los Estados Unidos, no va a buscar esa bipolaridad, hacer quebrarle la mano a los Estados Unidos en Centroamérica. No tiene sentido porque prefiere, por el peso de sus propios negocios, tener una perspectiva mucho más amplia en el sur. Y a su vez, creo que el área centroamericana, al igual que el conjunto de América Latina,
después de haber tenido un ejemplo extremadamente exitoso con el Zika durante el periodo del presidente Cerezo, está hoy día, igual que en una crisis como la que tuvo UNASUR, con el veto para nombrar al secretario del Zika, y por lo tanto la capacidad del Zika de generarse una crisis muy importante a su interior se incrementa, y eso creo que no tiene mucha factibilidad. Yo lo dejaría hasta ahí. Quiero a su vez pedir disculpas. Yo en 5 minutos tengo que retirarme por otra reunión, pero quiero agradecer a LAC, al CARI y particularmente a Roberto por el trabajo muy interesante que está realizando. Muchísimas gracias. Lo mismo agradecerle tanto a Hussein como a Cristina. Muchas gracias, Pancho. Cris, ¿alguna observación de tu parte? Sí, bueno, yo quisiera referirme a la diferencia de la influencia que puede ejercer y que ejerce Estados Unidos con respecto a la influencia que puede ejercer China, aún en el caso, sobre todo en América Central, pero ahora en el caso de Sudamérica, la hegemonía norteamericana es una hegemonía más envolvente, que implica toda, o sea, no solo influencia comercial y de inversión, es todo, es cultura, es organizaciones regionales, es cooperación militar, es un montón de cosas que los chinos todavía no han desarrollado y no sé hasta qué punto estarían ellos dispuestos dentro de su propio mapa geopolítico privilegiado. Estamos digamos, la geografía, yo creo que a nosotros los latinoamericanos nos marca tremendamente. Este aislamiento del continente americano con relación a Euroasia o África es muy, nos condena a una relación muy estrecha con Estados Unidos y dificulta las relaciones o la penetración, las veleidades de penetración de potencias extrarregionales, sean estas amigables, como la Unión Europea, o sea, amigables con amigos de Estados Unidos, como la Unión Europea, que nunca se planteó como un rival hegemónico, ya sean rivales hegemónicos como la Unión Soviética y en este caso China. Con relación a Centroamérica, Pancho se refirió que no hay ningún país en Centroamérica que tenga más relaciones económicas con China en comparación con Costa Rica. Yo quisiera destacar el caso de El Salvador y de Bukele, porque Bukele está jugando una política nueva, que no sabemos muy bien a dónde va a llegar, pero que está jugando el modelo de la Guerra Fría, o sea, coquetear con China a fondo con el fin de un poco de demostrar a Estados Unidos que tiene esa posibilidad. Yo creo que, bueno, El Salvador es un país muy chico, El Salvador tiene una dependencia con Estados Unidos, sino con Washington, con los migrantes salvadoreños que mantienen la economía nacional, y es interesante este juego a dónde va a terminar. Con respecto a tu pregunta, eso es lo que yo tengo que decir. Me quisiera referir a Rusia, pero no sé si hacerlo ahora o si esperar otra ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, desafortunadamente el tiempo conspira y se nos han terminado, pero quiero agradecer a nuestros panelistas, Hussein Kalou, Cristina Guizábal, Francisco Rojas, y a nuestro autor. Muchísimas gracias, Roberto Russell. Muchísimas gracias por lo que ha sido un intercambio muy valioso en nombre de LAC, del Centro Latinoamericano y del Caribe, Kimberly Green, del Centro Jack Gordon de Políticas Públicas y ciertamente también del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que hemos participado en la organización de este evento. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. Les invitamos para que estén atentos a nuestros próximos programas en el futuro, que serán varios. Les mantendremos informados.
A nuestro querido colega, compañero Fabián Calle, muchas gracias por su esfuerzo también en la organización de este evento. Y para todas y todos, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Thank you very much to all who have been around and who have been helping us with this extraordinary program. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes.